Hace tiempo que pensaba en hacer este video, pero por la tremenda cantidad de información que tendría que poner me daba flojera, pero luego pensé que podía grabar un material resumido, lo justo para entender el tema. Dejé la idea por ahí en el olvido, pero la amiga Evelyn E. me propuso hacerlo y acá estoy. Este material lo hago imaginando que le hablo a un colega psicólogo recién egresado, así que si tú no eres psicólogo, imagínate como que estás de metiche en una conversación ajena. Vamos a ver el video. Para diagnosticar un TDAH, primero que todo se tiene que hacer lo mismo que con cualquier otro caso que te llega, por lo menos inicialmente, y esto es generar el perfil clínico desde la mirada biopsicosocial, es decir, conocer todas las variables biológicas, psicológicas y sociales que puedan ser la causa, motivo o razón de los comportamientos del paciente que lo llevaron al psicólogo. Te aclaro que la mirada biopsicosocial no es un modelo en sí mismo, sino que es una forma general de conocer al ser humano que se suele enseñar en las universidades que tienen una buena escuela de psicología. Separemos la evaluación biopsicosocial en sus tres partes y las aplicaremos al TDAH. En lo biológico, se refiere a la detección de señales que puedan estar avisando de la presencia de algún problema de orden médico y que es la causa del comportamiento del paciente. También, dentro de lo biológico se encuentra la revisión del historial clínico de los parientes consanguíneos, aunque sea a través del propio paciente que tú le vas preguntando. Porque resulta que hay condiciones, síndromes, trastornos y otros fenómenos de orden médico, psiquiátrico y psicológico que son hereditarios, es decir, que tienen una probabilidad cierta de compartirse por medio de los genes. Tu capacidad de evaluar el factor biológico depende directamente de cuánto sabes de los problemas médicos más comunes que influyen en el comportamiento. Y es por esto que mantenerse informado es lo pertinente. Puedes estar leyendo, puedes suscribirte a revistas médicas, revisar las estadísticas, en fin, es empaparte en el tema médico. Si detectan la posible presencia de un TDAH, inicias considerando que, por ejemplo, la irritabilidad emocional puede estar siendo causada por un hipertiroidismo o por la generación exagerada de cierto tipo de hormonas. La dificultad de atención puede estar dándose por un problema en los sentidos, como la hipoacusia o un astigmatismo. La ansiedad, pues, se puede deber a la baja de ciertos nutrientes o por dificultades para dormir causados por un síndrome de piernas inquietas, bruxismo, apnea del sueño. Y la falta de motivación y de energía puede deberse a los factores anteriores o a un desequilibrio orgánico. Y así, tienes que buscar otras causas de su comportamiento que no respondan a un TDAH. Los problemas médicos pueden estar relacionados con un TDAH, pero también pueden ser la causa de comportamientos similares al TDAH sin ser un TDAH. Una forma de establecer algún límite es conociendo la herencia genética del paciente, y esto se hace indagando por el comportamiento más representativo de los familiares. Por ejemplo, se sabe que el TDAH se suele heredar desde la rama materna, y si encuentras que hay otros individuos de esa rama genética con comportamientos típicos del TDAH, pues ya tienes una potencial evidencia de la herencia que debes contrastar con todos los demás que vas detectando. En efecto, también tienes que identificar el temperamento del paciente y de los demás integrantes de la familia, en especial de la rama materna, porque el temperamento se hereda genéticamente. Entonces, si todos tienen un temperamento colérico, debes cuidarte de no confundirlo con la desregulación emocional del TDAH. Pueden estar juntos, o pueden no ser TDAH, o pueden no tener ninguna desregulación emocional, pero sí tener TDAH. También es muy importante verificar si el paciente ha recibido una buena nutrición, en especial en su infancia, porque la mala nutrición causa que los cerebros no se desarrollen bien y podría hacer que las áreas corticales a cargo de las funciones ejecutivas hayan sido afectadas, y entonces verás comportamientos TDAH, pero por una causa de desnutrición y no por genética TDAH. Entonces, sabiendo eso, el paciente necesitará de otro tipo de análisis para detectar qué otras áreas cerebrales y del organismo en general han sido afectadas y saber qué hacer para ayudarlo.
Ante cualquier duda que tengas debido al repertorio de evidencias que has obtenido desde la perspectiva biológica, lo mejor es pedir interconsulta al médico general y que evalúe la existencia de alguna causa médica que explique el comportamiento del paciente o que aplique a su vez una interconsulta con el médico especialista adecuado y que se realicen los exámenes pertinentes. Puedes solicitar también que se realice un examen de neuroimagen, de ADN o de otros tipos conocidos para complementar el diagnóstico de TDAH, aunque siempre ten presente que pocas personas podrán tener los recursos para costear todo ese repertorio de exámenes. Es por esto que todo examen tienes que comprenderlo como un elemento anexo al diagnóstico y no como algo imprescindible, porque en realidad no es imprescindible. En lo psicológico, se refiere a la detección de señales que puedan estar indicando la presencia de uno o de más problemas en la relación que existe entre el cerebro y el entorno del paciente, que es evidentemente el espacio donde opera la psicología. Según el modelo teórico al que tú te adhieras, es qué y cómo harás la evaluación. No obstante, siempre es pertinente incluir la observación fenomenológica, y esta es la técnica clínica que consiste en mantener la objetividad al máximo observando todo lo del paciente e ir contrastándolo con todo lo existente respecto al comportamiento patológico, comportamiento normal, y si además tienes conocimientos especiales en otras áreas de la psicología o de la neurología o de la psiquiatría, pues también los empleas. Por obviedad, para realizar la observación fenomenológica, tienes que conocer muy bien al menos los síntomas primarios de los trastornos mentales según los manuales oficiales principales, es decir, de la Asociación de Psiquiatría Americana y de la Organización Mundial de la Salud, y cómo hacer con ellos la evaluación diferencial. También, en la medida que vas acotando la hipótesis diagnóstica, tienes que prestar especial atención a todos los síntomas de los trastornos, de los principales hasta los más finos y poco probables. Esto tú lo encuentras en los manuales que mencioné, pero también en estudios actualizados publicados en sitios científicos y en general en la literatura especializada. Ojo que la literatura especializada debe ser de 5 años o menos. Toda la literatura que tenga 6 años o más ya puedes pensar en que está obsoleta. Si es necesario contar con datos extra, puedes aplicar alguna batería psicométrica y si sospechas que el comportamiento del paciente responde a una causa orgánica cerebral, puedes aplicar test como el Bender en modalidad VIP o incluso solicitar una interconsulta médica con neurólogo o psiquiatra para que éste resuelva si hay una causa orgánica. Si sospechas la presencia de un TDAH, es obligatorio que evalúes las funciones ejecutivas del paciente al completo, al igual que su nivel de inteligencia. Lo esperable es que varias o todas las funciones ejecutivas estén afectadas negativamente, pero entre todas ellas, la del autocontrol es la principal. Ella siempre presenta un déficit y su déficit empeora en el desempeño de las demás. En cuanto a conocer su nivel de inteligencia, esto es para contrastarla con el desempeño de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, si tiene un coeficiente normal, su desempeño será superior a si tiene un coeficiente normal bajo, e inferior si tiene un coeficiente normal alto. Si tiene un coeficiente limítrofe o un retraso mental leve, pues aunque sus funciones ejecutivas no presenten mucho déficit, su desempeño global será muy bajo y entonces más que un TDAH podríamos hipotetizar un retraso mental y la intervención terapéutica irá por un lado distinto al del TDAH, dejando al TDAH como una condición secundaria. Si en cambio tiene un coeficiente ya a nivel superior o de genio, pues muchos de esos síntomas pueden entenderse desde la autopercepción que tiene el paciente y de su adaptación al entorno, siendo lo más común el desinterés por las clases normales, la apatía generalizada y la falta de motivación porque le cuesta encontrar cosas adecuadas a su intelecto, entre otras variables. En este caso, teniendo TDAH, pues su coeficiente intelectual estaría siendo un potenciador de los síntomas. Al igual que en el caso de los coeficientes distintos al normal, es importante intervenir ese aspecto. Ojo, también no olvidemos la personalidad del paciente. En el caso de tener TDAH, algunos de sus rasgos pueden verse potenciados y otros disminuidos. Es tu deber analizar la relación
la relación que existe y cómo impacta en la sintomatología y sobre todo en la percepción que tiene él de sí mismo, porque eso afecta directamente en su autoestima y en todo su desempeño global. Es relevante conocer cuáles son los motivadores del paciente según su estilo de personalidad para guiarlo en la búsqueda de las instancias que le convienen para su salud mental global, porque si se le lleva por un camino de choque con sus satisfactores personales, es altamente probable que sus síntomas sean agravados e incluso que gatille comorbilidades que antes no tenía, como por ejemplo un trastorno oposicionista desafiante o una depresión ansiosa. Para intervenir el TDAH, lo mejor es el modelo cognitivo-conductual porque opera directamente sobre las funciones ejecutivas, los hábitos y el aprendizaje. Y para todo lo demás, eres libre de utilizar tu modelo teórico de elección para atender adecuadamente al paciente, ya sea que seas cognitivo-conductual, humanista, gestáltico, fenomenológico, sistémico, racionalista o algún modelo integrativo. En lo que respecta a lo social, se refiere a la detección de todos los factores que rodean al paciente en cuanto a la relación con las demás personas. Esto incluye la familia, compañeros de estudio o de trabajo, parientes cercanos y a otras personas significativas o significantes que de uno u otro modo pueden afectar directa o indirectamente al paciente. Se analiza la red de apoyo, las condiciones de su coexistencia y de su convivir con los demás, además de los comportamientos normales y comportamientos patológicos de las demás personas y del propio paciente con cada una de ellas. Las carencias, los excesos, las necesidades primarias y secundarias, la interpretación que da el paciente al comportamiento de las personas significativas y cuál es el rol o lugar que percibe que tiene en los distintos círculos sociales y contextos sociales en los que participan. Básicamente tienes que hacer un mapa para conocer dónde y en qué condición está el paciente para comprender su situación social, y para esto te sirve desde el típico esquema familiar o alguna otra técnica que tú prefieras. Ante cualquier duda o si necesitas datos extras, puedes acudir a un asistente social, realizar encuestas o pedir algo como una ficha social del paciente. Si sospechas la presencia de un TDAH, entonces es muy importante identificar si existe alguna razón social para que sea la que genera los síntomas o que potencia los síntomas. Acá comienza detectando si hay maltrato o abuso de alguna clase, relaciones conflictivas o abuso de poder, falta de cariño, falta de respeto y de normas. También es importante que descubras si al paciente se le aplican normas y responsabilidades según su edad, porque es muy común encontrar pacientes, sobre todo menores de edad, que tienen comportamientos disruptivos, inatentos e hiperactivos tipo TDAH, pero que en el fondo solo son personas a las que no se le han impuesto límites, deberes y derechos acorde a su nivel de desarrollo, y que cuando intervienes esos síntomas desaparecen. Bueno, cuando lo intervienes desde esta perspectiva, sus síntomas desaparecen después de algunos meses de trabajo, cosa que no ocurriría si fuese realmente un TDAH, porque los síntomas TDAH no desaparecen, se aprenden a manejar. También tienes que tener cuidado con identificar claramente si el paciente está reaccionando como si fuese TDAH sin tener TDAH para causar determinado efecto en el entorno. Por ejemplo, no es raro que el joven que tiene miedo a obtener malas calificaciones comience a actuar como un rebelde para hacer creer al resto que no estudia porque es rebelde. También tienes que tener especial cuidado en no dejarte llevar por la buena imagen que te da la familia del paciente, porque si el paciente evidencia inatención, puede ser que está preocupado por el abuso que está pasando en casa con sus hermanos o porque no le han dado nada para comer desde la noche anterior. Si manifiesta arranques de ira hacia los compañeros, podría ser que está reaccionando frente a los golpes que su padre le da a su madre, o si anda inquieto, puede ser que no quiera llegar a su casa a recibir las humillaciones que le da la madre. Siempre ten mucho cuidado en lo social porque tú solo estás viendo al paciente y no a los otros, y no lo que las otras personas le hacen a tu paciente, sobre todo si es un menor de edad. Si después de hacer las tres partes de la evaluación biopsicosocial encuentras que hay comorbilidades médicas o psicológicas, tienes que identificar si son consecuencias del TDAH, si alguna de ellas potencia los síntomas TDAH o si están junto al TDAH pero que no hay ninguna relación con él. Al conocer esto, determinas qué tipo de intervención tendrás que hacer.
además de la dirigida al TDAH, y ahí tienes un gran repertorio de opciones según tu modelo teórico principal y los modelos que usas de complemento, sin dejar de lado la posibilidad de solicitar la intervención de otras disciplinas profesionales y técnicas que sean realmente necesarias, como por ejemplo, si la comorbilidad es una depresión ansiosa, es necesario un psiquiatra. Si es un trastorno oposicionista desafiante, es necesario un desarrollo de las habilidades parentales de los cuidadores. Si es una condición del espectro autista, es necesario un neurólogo. Si es una neurosis por perfil de víctima, es necesario un asistente social y un psiquiatra. Y si es un déficit en la lectoescritura, es necesario un terapeuta ocupacional. En fin, tienes que revisar qué opciones son las que corresponden a cada comorbilidad. Respecto a qué test y pruebas, pues tienes más de 3 o 4 decenas de instrumentos validados que te sirven para medir la ansiedad, las funciones ejecutivas y otros aspectos del TDAH, pero recuerda siempre que todo instrumento te sirve únicamente como anexo, como complemento, y nunca debe diagnosticar algo solo porque un test arroja tal o cual resultado. Lo más importante en el proceso de diagnóstico es tu calidad, tu experiencia y tu agudeza mental para ver donde otros no pueden ver, y sobre todo de encontrar la relación científica entre fenómenos que parecen aislados a simple vista. Perfecto. Revisamos las 3 partes de la evaluación biopsicosocial en forma de súper resumen, y si eres un psicólogo experimentado en psicología clínica, la evaluación biopsicosocial la haces casi toda al mismo tiempo y casi de manera automática, pero si eres un novato ya sabes lo que te toca hacer si sigues este estilo. Si has visto este video y no eres psicólogo, entonces te has formado una idea de por qué solo los expertos en salud mental pueden diagnosticar TDAH, y además, de cierta manera, puedes comprobar si un profesional está haciendo lo adecuado cuando trabaja con un TDAH. Por supuesto que hay mucha más información sobre todo lo que relaté, pero creo que con lo revisado es suficiente para el objetivo de entender la base de cómo se diagnostica un TDAH. Así que ahora, si te aburriste, discúlpame, pero bueno, acá termino el video, espero que te haya servido y hasta pronto. Sigue este canal, y si necesitas asesoría, contáctanos.